Ya, buen día hermanos. Estamos acá reunidos un domingo más y preparándonos ya para la palabra del Señor, ¿cierto? Hemos tenido un tiempo de comunión en la mañana, hemos tenido un tiempo de oración, hemos cantado al Señor y ahora nos vamos a preparar para lo más importante, ¿cierto? Para la palabra de Dios. Así que a eso hemos venido, ¿cierto? A escuchar la palabra del Señor y que Dios pueda realmente hablarnos a nuestras vidas. ¿Ya? Quiero darle la bienvenida a Karen, una amiga, hermana, que nos conocemos de muchos años y ella está presente acá, así que bienvenida, Karen. Que Dios te bendiga, me da gusto verte. Y bueno, esperemos que realmente Dios pueda bendecir su vida, su hogar, a su hija. Tiene una hija muy linda, así que y vamos a estar orando por ti. Así que, bueno, y darle un saludo a todos los hermanos de nuestra iglesia también, allá en Pucón, en Concepción, y a todos aquellos que nos siguen por las redes sociales y que nos apoyan también en seguir adelante en la obra del Señor. Hoy día vamos a compartir, hermanos, un pasaje que sé que ustedes conocen y que nos identifica mucho a nosotros como iglesia. La verdad que nunca había hablado de este pasaje, pero dado que me han estado preguntando, que me he encontrado con personas que les estoy predicando, quiero compartir yo este pasaje y el texto base es Hechos 17, del 1 al 12. Hechos 17, del 1 al 12, ¿cierto? Hoy día, hermanos, vamos a compartir acerca de la iglesia de Berea, hermanos, ¿cierto? Nos identifica porque nosotros nos llamamos Iglesia Berea, ¿cierto? O Iglesia Santiago Berea. Y dado que me han estado preguntando si somos denominación o tenemos algún, nos identificamos con alguna iglesia o denominación, la verdad que denominación no tenemos, hermano. Pero es importante que podamos compartir esta palabra para que sepan quiénes somos y cómo nos identificamos. El título de hoy se llama Piadosos y nobles como la iglesia de Berea. Y vamos a leer el texto. Si gusta pueden pararse de pie en reverencia a nuestro Señor y luego nos sentamos, hermanos. Así dice la palabra del Señor. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús.
Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hasta aquí la perícopa que vamos a compartir, hermanos. Padre eterno, te pedimos, Señor, que puedas bendecir tu palabra, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, a través de esta palabra y que podamos sacar una enseñanza para nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, y queremos honrarte, Señor, sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pueden sentarse, hermanos. De nuevo tocamos la vida, ¿cierto?, del apóstol, pero ahora nos fuimos a los hechos, ¿cierto?, cuando comienza la iglesia, ¿cierto? Este era el contexto, hermano, por el que estaba pasando en la ciudad de Tesalónica, en la ciudad de Berea, ¿cierto?, y específicamente en la iglesia, hermano. Ahora, ¿por qué quiero compartir esto, hermano? Porque debido a que nos han preguntado si somos alguna denominación o religión, hermano, la verdad que no, hermano, ¿cierto? ¿Ah? Ahora, ¿por qué nos llamamos Berea, hermano? ¿Ah? ¿Por qué somos Iglesia Santiago Berea? Bueno, hermano, primero porque en general todas las iglesias tienen un nombre. ¿Ah? Tú cuando, por ejemplo, quieres sacar una personalidad jurídica, por ejemplo, que a mí me tocó ir a la municipalidad tiempo atrás, me exigieron ponerle un nombre a la iglesia, con cierta cantidad de miembros. Entonces, estás como obligado a ponerle un nombre a la iglesia. Ahora, un nombre no significa que tú te identifiques con una denominación. Por eso que es importante poder ir aclarando estas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, el Hogar de Cristo, ¿cierto?, es una fundación, ¿cierto?, que ayuda a los más necesitados, a los pobres, pero tuvieron que ponerle un nombre, Hogar de Cristo, ¿cierto?, que se dedica justamente a hacer obra social. Por ejemplo, las fundaciones, ¿cierto?, las tan mal llamadas fundaciones, también tienen que ponerle un nombre para poder identificarse y que puedan ser conocidas. Por ejemplo, la Fundación de las Rosas, ¿cierto?, que es de los abuelitos, también. Y así también, hermano, hay muchos nombres de iglesias. Iglesia La Roca, está la Iglesia La Viña, la Iglesia del Buen Pastor, ¿cierto? Etcétera, 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 hermano. Y la verdad, hermano, que nosotros nos llamamos Berea, hermano, no porque tengamos denominación, sino porque queremos identificarnos justamente con este pasaje, con estos hermanos de la iglesia de Berea. Y quiero un poquito entrar en ese contexto para no solo explicar esto, sino que también sacar una enseñanza de estos hermanos de Berea. Los nombres, hermano, en el tiempo de Israel tenían siempre un significado. Por ejemplo, sabemos que en general en esos años, cuando se le ponía un nombre a una persona, tenía un significado, ¿cierto? Abraham, por ejemplo, Isaac, Jacob, José, Moisés, tenían un significado.
Los padres, cuando les nacía un hijo, le ponían un nombre según lo que estaban viviendo, pasando, o querían identificarse con algo, le ponían un nombre al hijo según lo que había en el corazón o lo que estaban sintiendo. Por ejemplo, Abraham significa, y todos sabemos, padre de multitudes, ¿cierto? Moisés, por ejemplo, significa salvado de las aguas, porque claro, la sacó, ¿cierto? Una de las personas que estaban en el palacio, la sacó a Moisés, ¿cierto? Del pesebre cuando lo vio en el río, ¿cierto? Y le puso Moisés, que significa salvado de las aguas. Jacob, todos sabemos que Jacob fue suplantador, ¿cierto? Jacob significa suplantador o engañador, ¿cierto? Él suplantó a Esaú, ¿cierto? Todos conocemos la historia. Y después Dios le cambia el nombre por el de Israel, ¿cierto? Que significa el que lucha con Dios. Todos conocemos esa historia. Por lo tanto, los nombres sí tenían un significado en ese tiempo. Emmanuel, por ejemplo, significa Dios con nosotros, ¿cierto? Cristo era el Emmanuel, ¿cierto? Dios está en medio nuestro, ¿cierto? Benjamín, por ejemplo, en hebreo significa hijo de la diestra, ¿cierto? Benjamín, hermano de José, ¿cierto? Hijo de Raquel. Pero todo tenía un significado. Ahora, ¿por qué nos llamamos cristianos bereanos? ¿O por qué nos llamamos iglesia berea? Bueno, hermano, porque nos identificamos justamente con esta iglesia de Hechos 17, ¿cierto? Ahora, ¿por qué nos distingue de ciertas congregaciones o por qué nos distingue de ciertas denominaciones? Primero, hermano, porque predicamos la sana doctrina, ¿cierto? El fundamento nuestro es la palabra de Dios y todo lo filtramos a través del Evangelio, ¿cierto? A través de una sana doctrina, ¿cierto? También no tenemos reglas y mandamientos de hombre, ¿cierto? No tenemos. Pero sabemos que en las iglesias hoy en día hay mandamientos de hombre. Hay ciertas reglas y normas que tú tienes que cumplir, pero que no están en la palabra de Dios. Por ejemplo, también no somos ni mormones, ni católicos, ni adventistas, ni presbiterianos, ni carismáticos, ni calvinistas, ni luteranos, ni pentecostales, ni evangélicos tampoco, hermano. No nos identificamos con todas estas denominaciones. ¿Y saben por qué? Porque no defendemos ninguna doctrina denominacional. No defendemos ninguna postura o mandamientos que sean impuestos por hombres, sino que nos guiamos por la palabra de Dios. Ese es nuestro fundamento, ese es nuestro filtro para poder entender la Escritura y la palabra de Dios. Simplemente, hermanos, somos una iglesia o comunidad cristiana identificada con las conductas y actitudes que tenían estos hermanos de la ciudad de Berea, hermano. Y por supuesto que vamos a ir extrayendo un poquito enseñanzas sobre este capítulo. Vamos a ir sacando algunas riquezas hermosas que tenían esta iglesia, esta comunidad, y que debemos nosotros también aplicarlas a nuestra vida, a nuestro diario vivir, ¿ya? Por ejemplo, Hechos 17:4 dice: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas, dice, ¿cierto? Aquí nos habla que esta gente recibieron el mensaje de la salvación en la ciudad de Berea. Y en el momento en que Pablo y Silas comenzaron su predicación en la región, pudieron lograr llegar con el Evangelio a estas personas.
¿cierto? Y ahí vemos como Pablo y Silas, a pesar de los obstáculos y amenazas que tenían de los judíos, ¿cierto? Porque había judíos que los estaban persiguiendo, ¿cierto? Con sus enseñanzas y sus tradiciones, ¿cierto? A pesar de eso, ellos pudieron alcanzar a esta gente en esta iglesia. Y eran gente justamente piadosa, eran gente noble, eran buenas personas. Pablo y Silas, por sobre las amenazas, ¿cierto? Y todo lo que estaban viviendo y lo que empezó a vivir la iglesia en ese periodo, a pesar de todas las circunstancias y situaciones difíciles que ellos estaban ya pasando, el Señor siempre los ayudó por medio del Espíritu Santo. Y a través de la predicación pudieron convertirse hombres y mujeres que resultaron ser gente buena, gente piadosa y noble. Y la palabra y el texto dice que se convirtieron judíos y griegos, piadosos en gran número, y mujeres nobles no pocas, dice. Ahora, si extraemos un poquito algunas actitudes o valores que tenía esta gente, por ejemplo, eran gente piadosa. ¿Y qué es ser gente piadosa? Bueno, piadoso significa una persona benigna, una persona buena, una persona blanda de corazón, misericordioso, que se inclina siempre a hacer el bien. Siempre una persona piadosa justamente se va a inclinar a la piedad. Será siempre una persona que se incline y que se mueva siempre en la compasión, hermano. No solo con los hermanos de la iglesia o por los que estén pasando alguna necesidad o alguna situación difícil, sino que en general con toda la gente. El piadoso siempre en general va a tener esa inclinación a la compasión con todos. La persona piadosa en general es una persona que tiene conmiseración. O sea, es una persona que se compadece incluso de la maldad de las personas. Y ese es el corazón que tenía Cristo, hermano. Cristo se compadecía aún de sus propios enemigos. Y eso es lo que debemos aprender y es lo que quiero que podamos un poquito aprender de estos hermanos. ¿Cierto? Qué importante a veces es compadecerse incluso de las personas que te pudieran hacer daño o hacer mal. Esto es importante, hermano, en la vida cristiana. ¿Cierto? Por eso que es una virtud, la piedad, la compasión, es una virtud vinculada justamente al corazón de Cristo. Mire, en Mateo 5, (38 al 48) dice: ¿oíste que fue dicho? Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dice: ¿oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así
los gentiles, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Eso es también tener un corazón piadoso, como Cristo, ¿cierto? Cristo se compadecía aún de su enemigo, aún de aquellos que le hacían daño o lo perseguían. El Señor era piadoso y se compadecía de las personas, ¿cierto? La piedad, hermano, implica también devoción a Dios. La piedad implica amar a Dios con todo tu corazón y también amar a tu prójimo. ¿Ah? La persona o el cristiano piadoso siempre tendrá su impulso o su inclinación o sus motivaciones a la compasión y al amor por el prójimo. Ahora, no todas veces tenemos esta virtud, hermano, ¿cierto? O no toda la gente tiene esta virtud o este fruto del Espíritu, ¿cierto? Porque muchas veces a veces nos falta compasión. Nos falta tener piedad, hermano, ¿cierto? Y es importante poder al Señor pedirle que nos dé piedad, que nos dé compasión, aún por aquellos que nos puedan estar haciendo daño, aún por nuestros propios enemigos, hermano. Después dice el texto, y mujeres nobles, no pocas, dice, ¿cierto? Mujeres nobles, no pocas, ¿cierto? Qué importante también es que podamos ser gente noble. ¿Ah? La persona que es noble en general es una persona que actúa de buena fe, siempre, sin maldad, hermano. El noble siempre va a actuar sin doble intención. La nobleza significa persona sin engaño, sin hipocresía, persona con un valor de alto, dice, persona con un valor de alta estima de lealtad y de respeto hacia las personas. Persona que carece de maldad. La persona, hermano noble, siempre es atento con todos, es servicial y tiene un gran sentido de la justicia y de la verdad, hermano. Esa es una persona noble, carente de falsedad, sin malas intenciones ocultas. Una persona noble hace siempre lo imposible por no dañar a otros. La persona noble también es una persona confiable. No se jacta, hermano, ni alardea de lo que sabe o de lo que enseña, ¿cierto? No se vanagloria. Esa es una persona noble, hermano. Por eso que la piedad y la nobleza es una virtud que siempre debe estar en nuestra vida. Cristo la tenía, sus discípulos la tenían, sus apóstoles la tenían, hermano. Yo te pregunto, ¿eres noble como estos hermanos? Recuerda que ser noble también es ser agradecido, ¿cierto? Del trabajo, del servicio también de los demás. La nobleza o la piedad, hermano, no solo se debe ver en la iglesia, también se debe ver en tu vida secular, en tu trabajo. Debemos también ser agradecidos, no solo con los hermanos de la fe, sino también con aquellos que también nos sirven. ¿Ah? Miren, Hechos 17:5 dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, imagínense, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Aquí vemos, hermano, cómo estos judíos religiosos, ¿cierto? Estas personas falsas, ¿cierto?
empezaron a acosar a los hermanos, a Pablo, a Silas, ¿cierto? Y trataron de empezar a hacerles daño. Tomaron hombres celosos, ¿cierto? Ociosos, gente mala y alborotadora, hermano. ¿Sabías que muchas veces nos vamos a encontrar con personas así en nuestra vida, hermano? Y ahí es cuando tenemos que tener cuidado, hermano. ¿Ah? Sabemos que hay mucha oposición en el mundo, hermano, contra la iglesia, contra los verdaderos creyentes. Y a veces nos vamos a encontrar con gente así, con gente ociosa, con gente mala, con gente alborotadora, hermano, que va a querer destruir la obra de Dios. Y por supuesto que gente así también se ve, a veces también, hermano, dentro de las iglesias, especialmente en las iglesias falsas, hermano, ¿cierto? Se ven actitudes así. Por ejemplo, en las iglesias piramidales, ¿cierto? Nosotros hemos estudiado este asunto de las iglesias que tienen líderes y que se manejan de esta forma. Bueno, se ve mucho esto también. ¿Ah? Y de esto es lo que nos debemos cuidar. ¿Ah? En la iglesia no existen líderes, ¿cierto? En la iglesia existen gente que sirve a Dios. ¿Ah? Servidores. ¿Ah? Nunca jamás han existido líderes, ¿cierto? Pero están ahí. En general en las iglesias piramidales suelen pasar muchas cosas o situaciones con gente así, que van a querer pasar a llevar a veces a los hermanos para alcanzar puestos de liderazgo, ¿cierto? Pero debemos cuidarnos, hermanos, siempre, que estos frutos de la carne, como muchas veces hemos aprendido, ¿cierto?, de Gálatas, siempre podamos tener cuidado de que no puedan entrar en nuestro corazón. ¿Ya? En general, a veces, hermanos, en las iglesias hay gente así, ociosa, alborotadora, que promueven a veces ciertas situaciones de rebelión o división. Y esto ocurre a veces también en las empresas. En las empresas a veces hay gente así. Hay gente que de repente quiere pisotear al de al lado para alcanzar puestos de jefatura, ¿cierto? Y no les interesa el compañero de al lado contar de que él alcance puestos de liderazgo, ¿cierto? Suele ocurrir, hermano. Entonces, la iglesia de Berea estaba siendo justamente, estos hermanos estaban siendo amenazados justamente por esta clase de gente. Por eso debemos cuidarnos, hermanos. Como iglesia debemos cuidarnos nosotros. ¿Quién más que nosotros, hermanos? Siempre estar tomados de la mano de Dios y cuidarnos de estas conductas o de estas actitudes de repente. Hechos 17, del 6 al 10 dice: pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenía fianza de Jasón y de los demás los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Aquí se ve y se muestra cómo eran estos hermanos de Berea. Eran gente radical, íntegro, que defendían el evangelio, hermano, que defendían la sana doctrina. Eran gente verdadera, con un alto concepto de la hermandad y del respeto entre ellos, hermano. Defendían el evangelio de Jesucristo. Eran gente temerosa de Dios y que amaban la palabra de Dios, ¿cierto?
Y estos, dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Cierto? Eran gente piadosa, noble. ¿Cuáles son las características que asisten a una congregación o comunidad berea? Justamente que eran personas piadosas, personas buenas, nobles, que recibían la palabra de Dios con toda solicitud. Eran abiertos a recibir la verdad del verdadero evangelio de Cristo. Eran gente humilde para recibir el evangelio. Eran personas que amaban la verdad, hermano. Por eso que dice, recibieron la palabra con toda solicitud. Esto quiere decir que eran gente entusiasta con las cosas de Dios. Mostraba interés en estudiar la palabra de Dios. ¿Cierto? Amaban la palabra verdadera. Que realmente, hermano, esta sea la actitud que podamos tener como estos hermanos. Después dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, personas que escarbaban, profundizaban la Escritura, amaban estudiarla y ponerla por obra. Porque ellos querían saber si era verdad lo que les estaban hablando. Imagínense, nada menos que Pablo y Silas les estaban hablando, pero ellos aún así, ellos querían saber que lo que le estaban hablando era la verdad. Así que hoy en día, hermano, esto es lo que menos existe en las iglesias denominacionales o en las iglesias comunes. No estudian la palabra. Por eso que el pastor Nicolás siempre nos dice, estudien la Escritura, profundícenla, para saber si realmente lo que les están hablando es la verdad. ¿Cierto? Es la única forma, hermano, que nos demos cuenta si nos están hablando una falsa doctrina o si nos quieren engañar. Los hermanos de Berea eran un ejemplo que debemos siempre seguir, un ejemplo de buenas virtudes, de amor por un verdadero evangelio. Esta era la característica que tenían estos hermanos. La iglesia de Berea era una iglesia piadosa y noble, y eso es lo que debe realmente llenar nuestra vida para poner por obra estas cosas. Habrá gente, hermano, que no le interesará la verdad. Habrá gente que no le interesará la sana doctrina, ¿cierto? Nos hemos encontrado acá en la iglesia con mucha gente que, conociendo la verdad, después no les interesa, hermano, y se van. Habrá personas así. Ahora, ¿qué beneficios podemos obtener al ser como estos hermanos de Berea? Bueno, yo puse algunos beneficios de poder ser como los hermanos de Berea. ¿Qué nos puede traer a nuestra vida? ¿Qué beneficio? Bueno, conocerás la palabra de Dios profundamente, en un buen contexto. Tendrás virtudes nobles, piadosas. Aprenderás a ser un verdadero creyente, íntegro. Serás un verdadero discípulo. Tendrás un cristianismo limpio, puro, lejos de ganancias deshonestas, hermano. Enseñarás correctamente la palabra de Dios. Qué importante, ¿cierto? ¿Es importante enseñar la palabra correctamente? Sí, hermano, es importante. Serás un verdadero discípulo.
Y si eres como los hermanos de Berea, hermano, nadie te podrá engañar con un falso evangelio, ¿cierto? Porque sabemos que hay mucha gente que anda manipulando el evangelio, pero ¿para qué? Para justamente obtener ganancias deshonestas a través de la fe. Juan 8, 31, 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cierto? Jesús nos dice que cuando uno conoce la verdad y el verdadero evangelio, es libre y ya no es esclavo, hermano. Ya no vives con falsas doctrinas, ¿cierto? Hay mucha gente que vive atormentada, hermano, por cargas en la misma iglesia. Ayer me encontré con una amiga en la feria y justamente me decía eso: tengo una carga tan grande porque no he entregado el diezmo a donde voy, a la iglesia que voy. Y me siento como que Dios me va a castigar. Hermano, ¿qué me dijeron? Empecé a hablar de esa falsa doctrina, hermano. Pero sí hay mucha gente, hermano. Ahora, por eso es importante vivir siempre en la verdad. Porque la verdad que la palabra de Dios, la verdad, siempre te hará libre. Ya no vivirás como un esclavo. Porque es cierto que hay iglesias donde esclavizan a la gente, donde les mienten para robarles sus recursos. Yo te pregunto, cuando seamos como estos hermanos de Berea, ¿cuál será nuestra misión? Bueno, Judas 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuál será tu misión una vez que ya conozcas el evangelio, una vez que ya tengas las virtudes de esta iglesia de Berea? Bueno, estarás preparado para hacer defensa del verdadero evangelio. Y lo harás ardientemente por la fe, hermano. ¿Cierto? Combatirás las falsas doctrinas, ¿cierto? Que hay muchas en las iglesias. El ser como los hermanos de Berea te permitirá renovar tu mente, tu entendimiento, tu intelecto. Conocerás la palabra en un contexto correcto, sin falsas enseñanzas. Pablo decía: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cierto? Ser como los hermanos de Berea te permitirá conocer la palabra y poder ser renovado en tu entendimiento para servir como debe ser al Señor. ¿Cierto? Así que es importante poder tener las conductas y las actitudes de esta iglesia, de estos hermanos. Por eso que nosotros no somos denominación, no nos identificamos con ninguna denominación, sino que nos llamamos Iglesia Berea porque tomamos el ejemplo de esta gente buena, piadosa, noble. Y eso es lo que queremos seguir. Queremos seguir el ejemplo de estos hermanos, que fueron un ejemplo como creyentes y como iglesia, hermano. Así que debemos siempre, hermano, cuidarnos, guardarnos del mundo, guardarnos de lo pagano y buscar siempre la pureza, hermano. En 1 Timoteo 6:5 dice: disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate, dice, de los tales.
En otro lenguaje dice, gente que cree o piensan que por medio de la religión pueden ganar mucho dinero y hacerse ricos. Bueno, hermano, así anda mucha gente. Por eso que nosotros debemos ser siempre como esta iglesia de Berea. Humildes, piadosos, nobles, buenos, ayudarnos, apoyarnos entre nosotros, hermano, para que podamos todos crecer y pueda llegar a tener la estatura de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Se puede. ¿Ah? No es imposible. Así que muchos nos siguen este ejemplo. Hay iglesias que nos siguen, hay ministerios, tremendos ministerios, hermanos, pero que están totalmente alejados de lo que eran estos hermanos de Berea, hermano. Sabemos, hermano, que en general en las iglesias prevalece mucho el tema de lo material, el dinero, la plata, los diezmos, ponen mucha énfasis en eso, ¿cierto? Pero no debe ser así, hermano. La iglesia de Berea no era así. Era una iglesia verdadera, era una iglesia que amaba la verdad, hermano. ¿Ah? Mire, en 2 de Pedro 2, ya estamos terminando ya. 2 de Pedro 2, del 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, hermano. ¿Se dan cuenta? Que realmente hay iglesias así. Hay iglesias, hermano, donde realmente lo único que les interesa, hermano, es lo material. Es sacarle a la gente sus recursos, hermano, totalmente alejados de lo que era la iglesia primitiva, en especial esta iglesia de Berea, hermano. Así que, hermano, no fuimos llamados a crear megas iglesias. Esto es falso. La iglesia de Berea no era una mega iglesia, era una iglesia sencilla, de pocos hermanos, ¿ah? Pero eran gente buena, piadosa. Nos dio gusto estar en Argentina, hermano, y ver una iglesia sencilla, piadosa, noble, con un pastor, hermano, un buen pastor, una buena pastora, una comunidad llena de amor, poquitos pero unidos, ¿ah? Cariñosos, fraternos, afectuosos. Hermano, un ejemplo. ¿Ah? Y ahí nos damos cuenta que eso es lo más importante, hermano. Tenemos que tomar este ejemplo de esta iglesia, hermano. ¿Ah? Y siempre tener piedad, ser nobles, ser buenas personas, ser fraternos, especialmente con los hermanos de la fe, hermano. ¿Ah? Así que, como reflexión, hermano, ¿vivirás piadosamente o noblemente como estos hermanos de Berea? ¿Amarás la verdad, la sana doctrina, el verdadero evangelio? ¿Te prepararás para hacer defensa del evangelio? Pero con buenas armas, con los frutos del Espíritu, con la piedad, con la nobleza que caracterizaba a esta iglesia. ¿Tendrá la actitud o la conducta de estos hermanos de Berea? Hermanos, si no la tienes, pídesela. O si has estado alejado de la piedad o de la nobleza,
Pídele perdón a Dios y encamina tu vida. Y que Dios pueda poner en ti todos estos valores que tenía esta iglesia de Berea, hermano. Así que yo les quería compartir este capítulo de la iglesia de Berea, hermano, porque nosotros nos identificamos con esta iglesia. ¿Ah? Y lo más importante, que podamos seguir el ejemplo que tenían estos hermanos. Yo los animo a que realmente, si hay falta de amor, si hay falta de piedad, de nobleza, si hay falta de los frutos del Espíritu Santo, pídaselo al Señor. ¿Ah? Dios siempre, hermano, mira a las personas cuando le piden perdón, las ayuda, hermano. Cuando ve que hay arrepentimiento, una actitud, un cambio de vida, Dios siempre te va a apoyar. Así que podamos realmente ser como estos hermanos de Berea. Vamos a hacer una oración, ¿ya? Señor, ayúdanos siempre a ser como estos hermanos de Berea, Dios mío. Gente piadosa, gente buena, gente noble, gente sincera, gente que amaba la verdad, Señor. Eran hermanos que siempre estuvieron inclinados al bien, a la compasión. Eran una iglesia fraterna, verdadera. Señor, te pido, Dios mío, que podamos ser como estos hermanos de Berea, Dios mío. Que seamos una iglesia siempre sin engaño. Que seamos una iglesia que no carezca, Señor, de estas virtudes, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a siempre amar la justicia y la verdad, Señor. Que estas sean nuestras virtudes, que adornen nuestra vida, Señor. Alejados de la vanagloria, alejados, Señor, de la hipocresía, Señor. Alejados, Señor, de malas conductas que podamos tener, Señor. Perdónanos, Señor, en esta mañana. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos caído en alguna actitud que no ha sido la correcta, Señor. Perdónanos, Señor. Y que podamos, Señor, Dios mío, ponernos a cuenta contigo y seguir adelante, Dios mío. Que podamos ser como Cristo, Señor. Cristo fue piadoso, noble, bueno, Señor. No hubo nadie más piadoso y noble que nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro mayor ejemplo, pero también queremos rescatar el ejemplo de esta iglesia de Berea, Señor, que apoyaron a Pablo y a Silas, Dios mío, y que hicieron defensa siempre del Evangelio. Fueron personas íntegras, fueron personas buenas, Señor. Fueron personas que amaban la verdad. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.